obstrucción. Y era una diferencia entre esos dos grupos. Estos principalmente van a ocasionar un daño mecánico. ¿Se acuerdan ustedes el daño mecánico en qué consistía? Él era obstructivo, por compresión, por desplazamiento. Y había uno más. Por obstrucción, obstructivo, por desplazamiento, por compresión. No me acuerdo, hay uno más. Ya, hay otro también. ¿Listo? Entonces, ya encontramos aquí una diferencia cordial de alarma. Se ubica principalmente a nivel del intestino grueso. Como dice acá, tiene amplia distribución mundial. ¿Listo? Afecta principalmente a niños y algunos lo conocen como la diarrea del viajero. Y este es uno de los tres que yo les comenté que eran considerados como parasitosis de grupo. Tenían 4 características. No sé si ustedes se acordarán. Una es esta: alta prevalencia en niños. Otra era el hacinamiento. Se da el ciclo ano-mano-boca y por falta de higiene o falta de lavado de manos, ¿no? Que era lo mismo. Ahora, algunos, miren la cantidad de reservorios que pueden encontrar. Varios mamíferos pueden presentar diarrea en su interior. No sé si se les habrá comentado, pero en realidad sí es importante que por biología molecular se han identificado hasta 8 genotipos. ¿Ya? Y el genotipo A y B son el que infecta al humano. ¿Listo? Los demás genotipos los vamos a encontrar en todo lo que son mamíferos, anfibios, reptiles y aves. Hay una cantidad de animales que pueden tener también diarrea. ¿Listo? Eso sí es importante, ¿ya? Lo del genotipo. Lo van a encontrar en los libros y pudiera ser también que pregunten, ¿no? ¿Cuáles son los genotipos que infectan al humano? A y B. ¿Listo? Muy bien. Este, al igual que la semana pasada, también solamente presenta 2 estadios. El trofozoito, que habíamos dicho que es el que se mueve, que se alimenta, el que ocasiona un daño, y el quiste, que es la estructura de resistencia. ¿Listo? ¿Cómo lo diferenciamos este de los que ya nosotros hemos aprendido? Primero, la forma. Si nosotros lo vemos frontalmente, vamos a ver que tiene una forma piriforme. ¿Listo? Es más, tiene una simetría bilateral, es decir, si nosotros partimos por la mitad, lado derecho y lado izquierdo son semejantes. ¿Ya? Ahora, si nosotros lo vemos de perfil, vamos a ver que es plano. Es así, ¿no es cierto?, de frente, y así sería de perfil. Y tiene esto, tiene un lado convexo y un lado cóncavo. ¿Listo? Muy bien, ahorita vamos a ver una imagen para entenderlo. Ahora bien, puede medir aproximadamente 14 micras, es muy pequeño. ¿Se acordarán ustedes cuánto medía, por ejemplo, el tamaño histolítica? De 20 hasta 40, ¿cierto? Y los quistes dijimos que eran más pequeños. ¿Ya? Este tiene flagelos, miren. Tiene 4 pares de flagelos. ¿Listo? Los que salen acá son conocidos como los flagelos anteriores. ¿Listo? De ahí tienen los posteriores, los ventrales y miren acá los caudales. Pero todos originan cerca de estas zonas. ¿Ya? Muy bien. Ahora, aparte presenta 2 núcleos, como ustedes pueden ver acá. Un trofozoito presenta 2 núcleos. ¿Listo? ¿Qué más podemos observar? Tiene cuerpos medianos o mediales. ¿Listo? Y como estructura de sostén por dentro, tiene un axonema. ¿Ya? Y eso es importante que lo anoten porque cuando vean ustedes trichomona, la estructura de sostén de la trichomona es el axostilo. ¿Ya? Axonema es acá. ¿Ya? Y axostilo es en trichomona. Después van a ver la diferencia. En varios textos está como axonema y axostilo. No es lo mismo. ¿Listo? Ahora bien, miren, esto de acá sí es importante, ¿ya? Porque esto es una de las características de su daño mecánico. Que a nivel ventral presenta un disco suctorio. ¿Ya? ¿A qué se refiere el disco suctorio? Miren, así como lo vemos frontalmente, nosotros hemos dicho que tiene una forma piriforme. Pero si lo vemos de perfil, habíamos dicho que era convexo y cóncavo, ¿no es cierto? En la parte ventral tiene esta estructura. Eso es el disco suctorio, ¿ya? Y eso, con eso, se adhiere normalmente a las microvellosidades. ¿Listo? Como se adhiere, eso es lo que produce generalmente la atrofia de las microvellosidades. ¿Listo?
Por eso es que uno de sus principales daños en este caso es el daño mecánico, ¿ya? Recordarán ustedes, cuando vimos en termoestolítica o en el tío Colin, hacía un daño destructivo, ¿no es cierto? Destruía la pared. ¿Se acuerdan que venía así, ¿no es cierto? Las microvelocidades se destruían, de ellas se presentaba, bueno, en el caso cada uno tenía su característica. Y en este caso, no, o sea, sí se le puede encontrar en algunas veces hasta la submucosa, porque lo que no hace no destruye, sino como que permeabiliza la pared. O sea, las uniones que hay entre los enterocitos, que son las uniones estrechas, como que eso sí destruye, entonces se mete por, no a través de las células, sino entre las células. ¿Listo? Pero su principal daño de este es el daño mecánico. Por eso es que en los casos anteriores hablábamos, por ejemplo, del síndrome disentérico, ¿no es cierto? En este caso vamos a hablar del síndrome de mala absorción, ¿ya? Entonces, esa es una diferencia que vamos a encontrar acá. Ahora miren, cuando vean ustedes una muestra de heces, ¿cómo nosotros la identificamos? Primero que hemos aprendido que vista frontalmente tiene un piriforme, pero de vista lateral, si no ustedes convexo y cóncavo, ¿no es cierto? Obviamente, ¿qué no se mira? Pues el disco suctorio, los flagelos, ¿ya? Pero otra cosa que nos ayuda es que el movimiento que ellos tienen es como que en caída de ojo. O sea, cuando ellos avanzan así como cae una hoja. ¿Listo? ¿Y es importante aprender eso? Sí, porque ahorita vamos a ver ya de dos más, que son flagelados, que también los encontramos en las heces y que también tenemos que diferenciar. Pero de los tres que vamos a ver, acuérdense esto, que este es planito. Se ha visto claramente plano, ¿no es cierto? ¿Ya miren? Plano. ¿Ya? Listo. El otro estadio, que es el estadio de resistencia, es el quiste. En cuanto a la forma, tiene una forma ovoide. Generalmente habíamos dicho que los quistes son de menor tamaño, ¿no es cierto? Este, miren, de 8 a 12 micros. ¿Qué características presenta la muestra de esos? Pueden ser verde a parduzco. ¿Listo? Tiene una pared quística, que es esta que vemos aquí. Esta pared quística puede ser quitinosa y, como ustedes pueden ver, es ligeramente desprendida del contenido. Y como es desprendida, es como que dejar un espacio, cuando ustedes lo vean al microscopio. ¿Ya? ¿Qué podemos observar en él? ¿Cuántos núcleos tenía el trofozoito? 2. ¿Cuántos núcleos ven acá? 4. Entonces, el estadio infectante es un quiste tetranuclear. ¿Ya? Y tiene, justamente por esto, tiene las 4 características que habíamos aprendido en la clase pasada del quiste. ¿Se acordarán? Era estadio de resistencia, de salida, estadio infectante y estadio... ¿Cuántos tiene un trofozoito? ¿Cuántos núcleos? 2. ¿Cuántos ven acá? 4. Quiere decir que en el quiste se ha reproducido el núcleo. Entonces también es un estadio reproductivo. Yo les dije que los dos quistes que presentan esas 4 características son el de intramohistolítica y el de llave alambre. ¿Listo? ¿Qué más podemos observar? A veces los cuerpos mediales y a veces estas estructuras en forma de media luna que serían los restos del disco suctorio. Está en posición ventral. ¿Listo? Muy bien. Aquí, como pueden ver, miren, así se ven normalmente las muestras de heces. Como ya habíamos dicho, la pared quística ligeramente desprendida del contenido, ¿no es cierto? Color verde parduzco, forma ovoide, y a veces se pueden ver los núcleos, que pueden estar en número de 2 o en número de 4. ¿Listo? Y acá hay microscopía electrónica de barrio. Muy bien. El ciclo de vida es muy fácil acá. Estadio infectante. Quiste tetranuclear. Mecanismo de infección puede ser de dos tipos. La heteroinfección que estamos viendo acá o un mecanismo de autoinfección externa. Es el ciclo ano-mano-boca. ¿Listo? Puerta de entrada de la vía oral. A nivel del intestino delgado, en el duodeno se produce el desenquistamiento. ¿Cuántos salen de un quiste? 2 trofozoitos, ¿no es cierto? 2 trofozoitos. Muy bien. Y principalmente su daño, habíamos dicho que es un daño mecánico, tóxico e inflamatorio. ¿Listo? Pero lo que yo quiero que ustedes se den cuenta y lo marquen bien es el daño mecánico, que es muy diferente a los parásitos que hemos visto en la clase pasada. El mecanismo de transmisión es el fecalismo
y pueden salir trombozoitos o quistes. Y va a mantener esa misma característica que vimos la semana pasada. En fase aguda, ¿qué va a salir más? ¿Y qué método utilizaría? Y en fase crónica, quistes, el método de Telemann. Pero del método de Telemann hay un método más efectivo. El enterotest, que consiste, han visto, en una cuerda que les hacen, no sé, por media hora, ¿listo? Y después con mucho cuidado se retira y ahí se queda el contenido. ¿Qué hace bien, parece? ¿Ya? Listo. Ahora, ustedes han visto que el principio del daño es el daño mecánico, ¿no es cierto? Ya, pero los factores por los cuales ocasiona ese daño mecánico se dice que es multifactorial, o sea, ocurren un montón de cosas. No solamente nuestro trombozoito con sus discos suctorios abiertos, también tiene moléculas de adherencia, ¿listo? Aparte de eso, provoca que se adhieran, por ejemplo, células linfocitos TCD8, ¿ya? ¿Qué más les había dicho? Que inhibe, destruye las, ¿no es cierto? Las uniones estrechas, exactamente. También produce interleucina 17 para que venga, por ejemplo, células dendríticas o mastocitos, ¿ya? ¿Qué más produce? Puede producir, miren, apoptosis, ¿ya? De células. Como produce apoptosis, ¿qué va a hacer el organismo? Va a querer renovar, ¿no es cierto?, los enterocitos. Va a querer renovar los enterocitos, ¿ya? Pero como los enterocitos nuevos son jóvenes, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué hacen los enterocitos? Producen enzimas que desdoblan los alimentos. Pero si son jóvenes estos enterocitos, no van a producir las enzimas. Si no producen las enzimas, el alimento no se digiere bien. Y por ejemplo, una característica de los que salen, hay un término, ustedes lo saben. Tolerancia era por grasa. Yo estoy diciendo que no lo está degradando bien los alimentos. Lientéricas, ¿no? Lientéricas es la característica en la diálisis que las heces son lientéricas. Y ya ustedes están entendiendo por qué. Porque ya porque se van adosando, van atrofiando, ¿no es cierto?, las microvellosidades. Y aparte, ellos que hacen, producen apoptosis. Y como se van renovando estos otros, o sea, miren, sumado a los que están atrofiados, estos jóvenes tampoco van a producir las enzimas que desdoblan los alimentos. ¿Listo? Además, ¿qué produce? Miren, que ingrese bastante arginina. Y eso va a hacer que disminuya la producción de óxido nítrico. También va a hacer que comience a eliminarse en cantidad ion cloro. ¿Listo? ¿Qué más va a producir? Miren, hipermotilidad y aumento de secreción de moco. Como secreta moco, aumenta la hipermotilidad, ¿qué va a hacer? Diarrea, en cantidad. ¿Listo? Entonces, aparte, miren, también tiene un efecto en las bacterias. Ya cambia la flora bacteriana. Entonces, ustedes van a estudiarlo, ¿ya? Pero mi mensaje solamente es que ustedes entiendan una cosa. Que el daño que ocasiona Giardia, como habíamos dicho, es un daño mecánico, tóxico y eléctrico, pero que incluye un montón de eventos. ¿Listo? Y ustedes van a aprender. ¿Ya? Esto ya no. Bueno, quizás esto sí para resaltar. Seguramente les ha dicho que un mecanismo de evasión del sistema inmune que tienen son las BSP, que son proteínas de superficie variables. ¿Qué quiere decir? Que cuando el sistema inmune actúa y manda los anticuerpos específicos, en la superficie cambia la constitución antigénica del parásito. Cuando viene el anticuerpo que es específico, ya lo reconoce. Nuevamente tiene que otra vez reaccionar el organismo. Entonces es un mecanismo de evasión. ¿Listo? En esta imagen solamente para que vean cómo se están adheridos. Miren acá. Acá, ¿qué estaría? El disco suctorio. Exacto. Esto no. ¿Ya? Porque, oye, ya me lo toco. Yo creo que se chumó la nota. Es que yo pensé que tocaba, pero es una chica. Ya. Ahora sí. Ya en realidad no es muy difícil. Ya ustedes van a entender todo. Esto tampoco es difícil, pero en realidad que tienen que tener mucho cuidado. Si no lo entienden, la parte básica, que es el ciclo, o sea, el ciclo genérico, se van a perder. Entonces yo sugiero, van a disculpar si son un poquito
redundante, pero me gustaría que todos, yo sé que algunos ya lo saben bien porque está escuchando, ya lo entienden. En todo caso, para quien no lo sabe bien, lo repasamos entre todos, ¿listo? Muy bien. En el caso de la coccidiosis humana, generalmente se estudia Cryptosporidium, Cyclospora cayetanensis y Zoospora belli sarcocystis omnis. De estos cuatro, los tres primeros producen diarreas, ¿ya? Pero el problema son con los inmunocomprometidos. Por ejemplo, aquellas personas que tienen SIDA, ¿ya? Esto sí puede ser fatal en ellos. ¿Listo? En aquellas personas que son inmunocompetentes como nosotros, personas sanas, esto simplemente va a pasar una diarrea y incluso a veces sin tratamiento va a curar naturalmente. ¿Ya? Ahora bien, ¿dónde se localizan estos? También a nivel del intestino delgado. ¿Ya? Pero ¿cuál era la diferencia de este con el anterior? Que estos todos son intracelulares. ¿Listo? Muy bien. Los que vamos a estudiar las coccidas están dentro de este grupo. ¿Ya? ¿Se acuerdan ustedes que habían dicho que se caracterizan por el complejo apical? Por eso viene por el apicomplexa. Y aparte habíamos dicho de que el movimiento por ellos es por desplazamiento. Exactamente. Aparte de ellos, habíamos dicho que en este grupo se dan tres tipos de reproducciones. Dos asexuales y una sexual. Pero en orden sería la primera una asexual, que es la esquizogonia, después la sexual, que es la gametogonia, y finalmente la esporogonia, que es una reproducción asexual. ¿Listo? Muy bien. Ya, este es el complejo apical. Miren, esta es la forma que tienen todos los apicomplexos. Es decir, Cryptosporidium, Cyclospora, Sarcocystis, Toxoplasma, Plasmodium, bien, todos tienen esta forma. ¿Listo? ¿Qué forma presentan? Acá tienen un complejo apical, tienen un núcleo y tienen la forma de banana o media luz. ¿Listo? Ahora bien, el complejo apical, como ustedes pueden ver acá, es toda esta estructura hasta aquí, ¿ya? Está formada, como dice acá, miren, por anillos polares, que son estos de acá. ¿Listo? ¿Qué más tiene? Tiene un conoide. El conoide es justamente esto, que está formado por microtúbulos que están en una disposición en espiral. ¿Qué más tiene? Tiene las rócteas. Las rócteas son estas bolsas. Y las rócteas lo que hacen es secretar enzimas líticas, con las que ellas pues, justamente abren la membrana plasmática y ingresan. Y también tiene los micronemas, que son estas de acá que vemos, que son pequeñas vesículas que se extienden hasta esta parte, hasta un tercio del cuerpo. ¿Ya? Todo eso que hemos dicho, anillos polares, conoide, rócteas y micronemas, todas esas cuatro estructuras es el complejo apical. ¿Listo? Muy bien. Ahora, ¿qué función tiene el complejo apical? Tiene la función de adherencia e invasión. Es decir, que el conoide lo que hace es se adhiere. ¿Ya? Y después las rócteas y los micronemas son las que excretan las sustancias líticas para invadir. ¿Ya? Muy bien. Ahora miren acá. Esto lo tienen que entender ustedes. Los esporozoitos, que se encuentran normalmente en los ooquistes, o los merozoitos, que son los productos finales de la esquizogonia, ahí te lo vamos a ver, ¿ya? Pero como son las formas invasivas, ellos tienen que tener complejo apical. ¿Qué quiero decir? Que no solamente cuando te infectas el esporozoito que entra, no es el único que tiene el complejo apical, sino que también este lo tiene que tener. Porque este va a invadir para que se inicie otra esquizogonia o para que empiece la gametogonia. Es decir, todos aquellos que invaden tienen que tener esto. ¿Ya? No solamente en los estadios infectados, sino los que ya están dentro de nuestro organismo. Muy bien. Y esto, solamente es para recordarles, son los diferentes tipos de reproducción que presentan los protozoos. ¿Ya? Por ejemplo, hemos visto, hay reproducción asexuada y sexuada. En la reproducción asexuada ya hemos visto nosotros fisión binaria, en el campo histolítica. En el caso de Ballantine coli era fisión binaria transversal, ¿no es cierto? Pero miren acá, hay también la fisión múltiple, que es una reproducción asexual, que es la merogonia, llamada también esquizogonia. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que a partir de una vacuola parasitófora comienzan a formarse un montón de merozoides. ¿Listo? Esta de acá, por eso estamos diciendo que en el caso de los apicomplexas tiene una reproducción asexual, que sería esta. La endodiogenia se va a presentar, por ejemplo, principalmente en toxoplasma, en misospora,
y sarcocistas, exactamente, ¿ya? Que es una reproducción asexual. ¿Qué es la endodiogenia? Es que a partir de acá de una célula madre, en su interior comienzan a dividirse, a duplicarse los organelos, ¿listo? Y comienzan en el interior de la madre, se forman las hijas. Recién cuando están formadas las hijas, ahí recién rompen la membrana de la madre. ¿Ya? Esa es una endodiogenia. Y en el otro caso de la reproducción sexuada, tenemos esta de acá, que nosotros lo hemos visto en Balantidium, que era la conjugación, ¿se acordaron ustedes? Que dijimos que dos balantidios entran en contacto y entre ellos intercambian el micronúcleo. ¿Listo? Y la otra, que es la singamia, o llamada también gametogonia, ¿listo? Donde hay un gameto masculino y un femenino, y por la fusión de ellos, que se produce el huevo o cigoto. ¿Listo? Ahora sí, esto bien aprendido. Vamos a hacerlo con ustedes, ¿no? Miren, es lo mismo que está en su libro, ¿ya? Es igual. Lo vamos a hacer acá. ¿Listo? Mira, primero te está diciendo que una persona se va a infectar con ooquistes maduros. ¿Listo? Yo tengo mi ooquiste. Vamos a hacer el ejemplo del Cryptosporidium. ¿Ya? El Cryptosporidium, ahí te lo vamos a ver. El Cryptosporidium, como ustedes van a ver, tiene 4 esporozoides. ¿Ya? Este es un ooquiste maduro de Cryptosporidium, que tiene 1, 2, 3, 4 esporozoides. Como son estudiosos infectantes, me da el trabajo de dibujarlo en la forma que hemos aprendido, la de media luna con su complejo apical. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo en el alimento lo consumo y a nivel del intestino se rompe el ooquiste. Entonces, ¿quiénes se liberan? Los esporozoides. Entonces, este es mi intestino. Voy a dibujarlo acá. De acá lo voy a dibujar así, ¿ya? O sea, voy a ir aumentando. Ya, voy a ir aumentando. Vamos a llamar que este es mi enterocito A. ¿Listo? Ya. Entonces, ¿qué quiere decir? Que viene, ya se liberó, ¿no es cierto? Del ooquiste. Ya. ¿Qué es lo primero que va a hacer? Reconocimiento. Después, reorientación. Y finalmente, penetración. O sea, lo reconoce, se reorienta porque tiene que orientarse. ¿Quién tiene que apuntar? El complejo apical, porque como hemos visto, el complejo apical, ¿qué hace? Se adhiere y penetra. Gracias a quién penetra, a que tiene róctias, porque tiene micronemas, todo lo que acabamos de ver. Ya. Cuando penetra en este, cambia de esa forma, alargada, forma de banana, y se vuelve así redondito. ¿Ya? Cuando se vuelve redondito, se le llama trofozoito. ¿Listo? Trofozoito. Después este trofozoito va a salir. ¿Sí, no hay problema? Después de este trofozoito va a secretar, miren, una vacuola parasitógena. ¿Listo? Después, ¿qué ocurre? Este trofozoito solamente ha cambiado de forma. ¿Pero qué tenía acá? ¿Se acuerdan? Su núcleo, ¿no es cierto? Entonces, este trofozoito igual sigue teniendo su núcleo. Nada más. ¿Ya? Ahora bien, voy a dibujar el mismo. Por eso le he puesto A. Ya es el mismo, el que voy a dibujar. Ya está. Es el mismo. Esta es la vacuola parasitógena. Este es el trofozoito. ¿Y qué ocurre? Ahí empieza la esquizogonia. Acá va a empezar. ¿Ya? En la esquizogonia va a comenzar a dividirse el núcleo. ¿Listo? Cuando se divide el núcleo, ¿cómo se le llama este? Esquizonte joven. Ya, primero es el esquizonte joven, que el núcleo empieza a dividirse. ¿Puedo dibujar en este mismo? Estos núcleos después van a seguir dividiéndose y van a migrar
Es lo mismo, ¿ya? Solo que se están moviendo. Para no hacer dibujando. Van a migrar a la periferia. ¿Listo? Cuando migran a la periferia, se llama esquizonte inmaduro. ¿Ya? Listo. Ahora bien, voy a aparecer el dibujar el otro, ¿no? Sigue siendo el mismo enterocito, ¿ah? Porque estoy acá. Con la amapola parasitófora. Después, ¿qué va a ocurrir? Cada uno de ellos va a adquirir la misma forma que este, ¿no? Este de acá. ¿Ya? Cada uno incluso con su núcleo. ¿Cómo se le llama ese ya? Esquizonte maduro, exactamente. Acá es el esquizonte maduro. Y con esto, como se están reproduciendo, ¿qué van a hacer? Lo rompen, ¿no es cierto? Y comienzan a liberarse estos. Entonces la pregunta sería, ¿cuál es el producto final de la esquizogonia? Los merozoides. ¿Listo? Ahora bien, este merozoito que va a empezar, ya lo rompe, y en realidad lo dibuja mal, porque como estábamos hablando de Cryptosporidium, esto lo deben dibujar acá. Porque como ustedes habrán leído, en el caso del Cryptosporidium, la formación de la vacuola es extra, o sea, es intracelular, pero extracitoplasmática, o sea, debería estar acá. Y por esa razón, como hace daño a las microvellosidades, por eso es que este también produce, si está dañando las microvellosidades, síndrome de mala absorción. Ya igual que en el caso de Yardley. ¿Listo? Por eso van a disculpar, lo voy a dibujar acá, como estábamos hablando de Cryptosporidium. Bueno, entonces, estos de acá comienzan a salir, ¿no es cierto? ¿Listo? Son los que comienzan a salir. Ya, ¿y qué ocurre con este? Este, digamos que acá está el enterocito B. ¿Ya? Acá está el enterocito B. ¿Y este qué va a hacer? Viene acá. Y nuevamente, ¿qué haría? Reconocimiento, reorientación, penetración, forma el trofozoito con su vacuola parasitófaga. ¿Listo? Y podría iniciar nuevamente una esquizogonia. ¿Ya? Vamos a suponer que ya acá está ocurriendo todo esto que hemos visto. ¿Listo? Acá, ¿quién sale? Otra vez, ¿no es cierto? Como producto final. ¿Ya? Y puede venir a otro enterocito, que sería, por ejemplo, nuestro enterocito C. ¿Ya? Y en este, ¿qué va a ocurrir? Este, después de una segunda esquizogonia, puede producir acá un macrogameto, que sería el femenino, ¿no es cierto? Y otro enterocito, otro merozoito que ha salido de acá, otro, puede venir, por ejemplo, acá, al enterocito D, y en él formar el microgameto. Ahora, ¿qué ocurre con estos microgametos? Sufren, comienza a dividirse también su núcleo, ¿listo? Se forman así unidades y cada uno forma un flagelo. Estos nuevamente también salen y van en busca de este. Pero este que era microgameto, pero después se diferencia este. De microgameto a macrogameto, gametocito. ¿Y quiénes están saliendo como producto de este? Los que son flagelados. Los microgametocitos. Entonces, estos salen de acá, vienen acá y lo fecundan. Y se forma, producto de la fecundación, el huevo o cigoto. Entonces, aquí en este lugar, cuando se forma el macrogameto y el microgameto, eso es la gametogonia. Pregunta, ¿cuál es el producto final de la gametogonia? El huevo cigoto. Cuando este huevo cigoto, que es el que estamos viendo acá, ¿ya? Cuando este huevo cigoto, mira, es el producto final, ¿no es cierto?, de la gametogonia. Cuando este huevo cigoto se recubre de una pared quística, se le llama ooquiste inmaduro. Entonces el ooquiste inmaduro viene acá, que es el que vemos aquí,
y simplemente es una cubierta que dentro que tiene una masa plástica, nada más. ¿Ya? Esto comienza a diferenciarse. Y cada uno tiene sus propias características. Cada una de las especies que vamos a ver tiene sus propias características. Y al final del proceso en que se diferencia, ¿quiénes se van a formar? Un oquiste con... Entonces, quiere decir que la esporogonia es justamente eso, que a partir de un oquiste inmaduro empieza el proceso de esporulación para que al final se formen los oquistes maduros. ¿Sí? Ya. Ahora sí, vamos a hacer el repaso. Te infectaste con un oquiste maduro que en su interior tenía esporozoides, ¿no es cierto? Dijimos que a nivel del intestino, ¿quiénes se liberaban? Los esporozoides. Ya. Estos esporozoitos, normalmente, ¿qué hacían con el enterocito? Reconocían, se reorientaban para que apunte justamente el complejo apical y penetraban. Cuando ya penetran, ¿no es cierto? Este cambia de forma de banana a una forma redondeada. Ya se le llama trofozoito. Y este trofozoito secreta una vacuola parasitótica. Y ahí empieza la esquizogonia. Primero que ocurre, el núcleo comienza a dividirse. Ahí se le conoce como esquizoide joven. Después ocurre que esos núcleos que se han formado van a la periferia. Ahí se le conoce como esquizoide inmaduro. Después ocurre de que cada núcleo coge su porción de citoplasma y se forman los merozoides, el esquizoide maduro. Y después eso se rompe y comienzan a liberarse los merozoides. Ese es el final de la esquizogonia. Después, ¿qué puede ocurrir? A un enterocito vecino puede nuevamente hacer todo el mismo proceso y hacer una segunda esquizogonia, ¿no es cierto? Después del final de esa segunda esquizogonia, esos merozoitos de segunda generación serían, ¿no es cierto?, pueden visitar otro enterocito y uno de ellos se puede diferenciar en un macrogameto. Y ese sería, por ejemplo, el inicio de la gametogonia. Otro puede diferenciarse en un microgameto. Después del macrogameto se va a diferenciar en un macrogametocito, ¿no es cierto? Perdón, acá me equivoqué. Es al revés, me he equivocado. Ya, es al revés. Sí, me he equivocado. Macrogameto, cito y microgameto. Macrogameto, ya está al revés. Es la emoción. Ya, entonces, al final esto se van a diferenciar en ¿qué? En microgametos, ¿no es cierto? Ya. Y estos son los que también salen, como son flagelados, tienen movimiento y van en busca de macrogameto. Y después se da la fecundación. El producto de la fecundación es el huevo cigoto. Entonces, el producto final de la gametogonia es el huevo cigoto. Ya, entonces, el producto final de la gametogonia es el huevo cigoto. Después, ¿qué ocurre? Hemos dicho que este huevo cigoto se recubre de una pared quística. Y eso es el oquiste maduro. Y ese es el inicio de la esporogonia. ¿Ya? Y después, ¿qué va a ocurrir? Que simplemente acá adentro, esa masa plástica que tiene, se va a ir diferenciando. Hasta finalmente tener los esporozoitos densos. ¿Ya? Entonces, el producto final de la esporogonia, ¿qué es? El oquiste maduro, que tiene esporozoides, pero a veces también tiene esporoquistes. Solo que esporoquistes no hay acá. Y eso lo vamos a ver más adelante, lo van a entender. Pero lo que ustedes tienen que tener claro es esto. ¿Se entendió? Salvo este lapsus corchos, ¿no? Que tenía acá. ¿Ya? Que es al revés. Ah, disculpa. Ya. Macrogametocito y microgameto. El nombre es diferente. Macrogametocito. Ya está. A ver, miren. Vamos a continuar. ¿Listo?
Entonces, no vamos a ver todavía sarcocistis, lo vamos a ver aparte sarcocistis, ¿ya? Vamos a ver primeramente los que producían diarrea. ¿Se acuerdan que habíamos dicho? Ya. Miren, en todos ellos hay ooquistes maduros, ¿listo? Ya. Solo que en el caso del Cryptosporidium, tiene, por ejemplo, miren, tiene esto. Tiene la pared quística, este es el ooquiste, ¿no es cierto? Ooquiste, ¿ya? Pero están libres en su interior 4 esporozoides. Ese es el Cryptosporidium. Un ooquiste maduro de Cryptosporidium tiene la pared quística del ooquiste y tiene libre los esporozoides. ¿Ya? El segundo, que es el ciclospora, también es así, miren. Es redondeado, pero en él tiene estas dos estructuras más, que se llaman esporoquistes, exactamente. Y dentro de los esporoquistes, estos de acá, tiene 2 y acá 2. O sea, en total tiene 4 esporozoides, ¿ya? Y en el último, que es el isospora, que es el que está bien así, alargadito, ¿ya? Este tiene también igual que este, 2 esporoquistes, y en su interior tiene 4 cada uno. Son 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. O sea, en total, 8. ¿Ya? Eso nada más es. ¿Listo? O sea, ¿qué quiere decir acá? Que en el caso del Cryptosporidium, el ooquiste maduro ya es toca una masa blástica. Y el producto final de su esporogonia, ¿qué será? Este, un ooquiste maduro que tiene 4 esporozoides. En este caso, ¿qué ocurría? Era uno con una masa blástica. Primero, ¿qué ocurre? Esa masa blástica se divide en 2 masas blásticas. Después, cada masa blástica se rodea de una capa, ¿no es cierto? Como es una masa blástica, ¿cómo se le llamará? Esporoblasto. Cuando en su interior se diferencian los esporozoitos, recién se llaman esporoquistes que tienen esporozoitos. Y es lo mismo en este caso. Este en su inicio es una masa blástica 1. Se dividen en 2 masas blásticas que se rodean de una cubierta quística. Se llamarían esporoblastos. Cuando se diferencian recién estos, son esporoquistes con 4 esporozoides. ¿Listo? Ya. Para acordarnos, miren, esto sí es importante, ¿eh? Para acordarnos. El más pequeño de todos es el Cryptosporidium. Como es el más pequeño, a veces también lo podemos encontrar a nivel pulmonar. ¿Listo? Y también a nivel de vesícula biliar. ¿Ya? Por eso es que en este, acuérdense, en este, es válido el examen de esputo, el examen de secreción biliar y el examen de heces. Mientras que en nosotros solamente el examen de heces. ¿Ya? Y en cuanto al colágeno resistente, ustedes se acordarán, por ejemplo, en Mycobacterium tuberculosis, ¿cuál es el método de coloración que utilizan ahí? El de Zinc-Nielsen, ¿no es cierto? Y el método de Zinc-Nielsen, si ustedes lo describen, sería usar la fucsina fenicada, la calientas, ¿no es cierto?, hasta que emita vapores, después lo limpias y le echas el alcohol ácido, ¿no es cierto? Y como supuestamente lo decolora todo, excepto a los micobacterios, que tienen su capacidad de resistir la acción del alcohol ácido, lo vuelves a colorear con azul de metileno, ¿no es cierto? Ya. En este caso, usan una coloración que se llama la coloración de Kim Yuon, ¿ya? Pero es tan banal, o sea, la diferencia, porque la coloración de Kim Yuon es muy semejante, o sea, es casi la misma coloración de Zinc-Nielsen, solo que no calientas la fucsina fenicada, nada más, el resto es lo mismo, ¿ya? Y ellos tienen esa capacidad de retener el rojo del fucsina. Entonces, cuando tú ves una muestra de heces o una muestra de esputo, donde todo es azul, pero ves unas estructuras así redondeadas, que en su interior a veces se pueden diferenciar los esporocitos, es un método para distinguir en este caso los ooquistes, ¿ya? Y como ustedes pueden ver, los tres tienen esa capacidad. Claro que con diferente distribución de la coloración, ¿no? Pero al final los tres pueden retener la coloración, ¿ya? Pero de los tres, solamente este, Ciclospora, tiene autofluorescencia. ¿Ya? Nada más.
Ahora bien, como ya sabemos, mira, acá es como lo vemos así. Así deberíamos verlo el día de hoy. ¿Ya? Estos son los zooquistes. ¿Listo? Que justamente han retenido el rojo de la toxina. ¿Ya? Y el resto se ha pintado pues del azul de metileno. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí, en el ciclo de vida, ya ustedes han aprendido, ¿no es cierto?, cómo es la secuencia: esquizogonia, gametogonia, esporogonia. ¿Ya? Entonces, ya no vamos a repetir cada uno de los pasos, solo tratemos de sacar las diferencias. ¿Ya? Miren, en el caso de Cryptosporidium, la esquizogonia, gametogonia y esporogonia, todo se da a nivel intestinal. ¿Ya? Todo se da acá. ¿Listo? Pero ¿qué ocurre en el caso de ciclospora e isospora? La esquizogonia y gametogonia se da a nivel intestinal, pero la esporogonia se da a nivel del medio ambiente. ¿Ya? O sea, ¿qué quiere decir? Que después de que se formó el huevo cigote y se recubrió de una capa quística, sale o quiste inmaduro, ¿no es cierto? Y es en el medio ambiente donde comienza a madurar hasta ser un quiste maduro. En cambio, acá, ¿qué te dice? Que todo ocurre acá adentro. ¿Ya? Aparte les he resaltado algunas cositas que son interesantes. En el Cryptosporidium, esta sí es una zoonosis. ¿Ya? Aparte de eso, miren, los zooquistes pueden ser de pared gruesa y pared delgada. Y estos son responsables de las autoinfecciones internas, exactamente. Como habíamos dicho, por su tamaño, también se le puede encontrar por inhalación a nivel de pulmón, a nivel de vesícula biliar. Por eso que este es aplicado a esos tres exámenes que habíamos dicho: en esputo, en examen de secreción y en examen de heces. ¿Ya? Y finalmente, extracitoplasmático. ¿Ya? Pero ahora, ¿qué habíamos resaltado? Este producía síndrome de mala absorción y esta es la de base. ¿Ya? Listo. Entonces, hasta ahí, tres parásitos ya tenemos que hacen síndrome de mala absorción de protozoos: Giardia, Cryptosporidium e Isospora. Y si yo les preguntara, diga dos coccidias que la esporogonia la hacen en el medio ambiente: ciclospora e isospora. ¿Ya? Listo. Ya esto solo me quedé con esta porque para ver que era extracitoplasmática. ¿No? Y acá te hablaba que existe de pared gruesa y de pared delgada. Y los de pared delgada están relacionados con las autoinfecciones. Ya si no te entendí, ya de lo vamos a ver. ¿Por qué te infectas? Con quistes maduros. ¿Quién sale? Ya. El esporozoide. ¿Qué hace? Dentro, trofozoide. Después, vacuola. Y aquí, esquizonte o de cobre. Maduro y merozoides. De ahí puede iniciar una segunda esquizogonia, que sería toda nuestra cadena, no vamos a repetir. Producto de esto, ¿quiénes salen? Los oídos son de segunda generación. Uno puede producir macrogametocito y el otro microgametocito. Y después van a diferenciar microgametos, macrogametos. Estos salen, tienen flagelos, buscan al macrogameto. Huevos y gotas. Uno se recubre la pared que se llama quiste inmaduro. ¿Ya? Y eso sería el proceso. ¿Listo? Es que, no, de verdad que sí, es que como son, miren, toxoplasma, plasmodium, si no has aprendido bien esto, te pierdes ahí. Entonces, esto tienen que saberlo bien, porque se va a replicar en toditos, los que veamos, ¿ya? Ya. Y a mí solamente me gustó esta imagen que hay de Botero, que justamente estas son las vacuolas parasitófonas. ¿Ya? Entonces dentro ya está ocurriendo pues la división del núcleo, todo eso, y miren lo que sale. Los merozoides. ¿Ya? Que si se dan cuenta tienen esa forma de banana, media luna que vimos, porque ellas son formas invasoras también, ¿no es cierto?
Y esto es la autofluorescencia de las ciclosporas, ¿ya? En realidad hemos dado bastante acá porque no hay mucha muestra, y vamos a acabar temprano. Entonces es la parte larga. Esto no se me entendieron, ¿no? ¿Qué sabía este acá? Un oquiste maduro. ¿Qué es de acá? Esporoblastos. Dos esporoblastos, de acá, esporoquistes, con 4 esporozoitos, y en total serían 8 esporozoitos. Que tienen 4 acá y 4 acá. Isospora B. ¿Ya? Toda la coloración. Este sí puede ser que vengan a comenzar. A veces puede venir así, así, así. ¿Ya? Este sí, este es un clásico. No, lo que puede ser que les toque con los nombres. Y en el caso de sarcocistis, ¿ya? Normalmente en las carnes de cerdo, la carne de vacuno, la carne de alpaca, no sé qué es carne de alpaca, si no me equivoco, se suelen ver estas estructuras como arrocillos, ¿ya? Y son, a veces pueden pensar que pudiera ser triquina, pero acá en el Perú no hay triquina, salvo casos importados, ¿ya? De que de repente a veces pueden importar, vamos a decir, embutidos, pero que los hacen de manera artesanal, una persona pudiera adquirirlo, ¿ya? Pero no es que acá sea una zona de no tenemos triquina. Otros piensan que pueden ser uno que ya hemos estudiado, cisticercosis, pero si fuera carne de cerdo, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero lo que normalmente ocurre es esto, que es sarcoquistis. ¿Listo? Esto de acá son sarcoquistis. ¿Ya? Que es la muestra que tenemos ahí. Entonces son sarcoquistis. ¿Qué pasa cuando te da esto? En realidad una diarrea y solito se cura. ¿Ya? Eso no es un problema. Esto es solo que yo lo licenciamos porque a veces pueden venir y decir, mira, he encontrado esto, ¿no? Y pueden pensar que es triquina, y lo primero que ustedes tienen que decir que en el Perú no hay triquina, ¿no? O pueden pensar que es cisticercosis. Entonces ahí sí habría que tener cuidado. Pero ustedes se acordarán también que pueden agarrar uno de estos y aplastarlo, pues si se vagina, ¿se acuerdan? El escoles, ya, pues ahí sí sería uno de estos. Si fuera carne cruda, ¿no? Si es carne bien cocida, no es proteína, no. No pasa nada. Quizás no en nuestra mente sí es un parásito, pero al final es alimento, ¿no? No llega más. ¿Ya? Esto de acá, miren, es el sarcoquista. ¿Por qué lo identificamos? Por su forma ovalada, porque dentro de estos están los quistozoitos, como se llaman sarcoquistes, eran los quistozoitos, ¿ya? Pero aparte lo vamos a reconocer cuando lo veamos al microscopio, porque acá hay como unas trabéculas, ¿listo? Como unas trabéculas. Y dentro de las trabéculas están las ínodos, lo que nosotros conocemos, como las bananitas, ¿listo? Ahora, ¿qué es más importante resaltar acá? Bueno, que lo más que lo vamos a encontrar a nivel de músculo, ¿listo? Y que se caracteriza que en esta parte del centro es hueco, no hay nada, ¿listo? Normalmente donde están las estructuras infectivas son acá, ¿ya? ¿Qué más habría que mencionar en este caso? Bueno, los zooquistes, estamos viendo acá. Acá sí hay un dato interesante que hay que resaltar. Que los zooquistes, si ustedes lo miran, se parecen a quién, de los que hemos visto. Al disospora, ¿no es cierto? Porque el disospora era así medio ovoide y también tenía sus dos esporoquistes con sus. O sea, es igualito al de disospora, ¿ya? Pero lo que hay que resaltar es lo siguiente acá. Que esta capa que estamos viendo acá, vamos a ver mejor en el ciclo, ¿ya? Acá miren, dense cuenta del esquema que les han dibujado. Este sería el estadio de salida, ¿no es cierto? Ya. Pero si ustedes se dan cuenta, miren cómo está acá. O sea, acá está completo, ¿no? Está así con la casa de Leuquiste, con sus dos. Pero acá, miren. Es tan frágil esta capa que ya a nivel del intestino se rompe. Como se rompe, lo que sale en las heces no son los onquistes, no son los esporoquistes. O sea, el estadio de salida del sarcoquiste es el esporoquiste. ¿Ya? Eso es algo para tener en cuenta. ¿Qué más deberíamos de ver acá nosotros? ¿Cómo lo adquieren? Miren. Acá hay un hospedero definitivo y un hospedero intermediario. Si este definitivo, ¿qué se da acá? La gametogonia, ¿no es cierto? Y aquí
la esquizogonia, a nivel de las células endoteliales. Pero aquí en ella también se da la endodiogenia. A nivel de las células endoteliales se da la esquizogonia, pero ya a nivel de músculo se da la endodiogenia. Ya que es lo que vimos el quiste, ya eso es por endodiogenia. ¿Listo? Y otra que habíamos que mencionar es esta, que el estadio infectante para que el hombre adquiera justamente era el consumo de los sarcoquistes. Y el mecanismo de infección es justamente, miren, comer carne mal cocida contaminada, ya sea de cerdo, de vacuno o de alpaca. En cambio, en las que hemos visto hace rato, ¿cuál era el mecanismo de infección común en las tres? No, en disección. Mano, agua, verduras contaminadas. ¿Ya? En cambio, este es diferente, este es carne. Porque obviamente, ¿dónde está el sarcoquiste? En la carne, en la musculatura del cerdo, del vacuno, del alpaca. ¿Ya? Esas son diferencias que vamos a sacar. Acá en el hombre se da, miren, si acá está saliendo en el intestino, estamos diciendo que está el ooquiste maduro. Entonces, ¿qué ocurre acá? Si este se nos fue definitivo. Gametogonia y esporogonia, ¿ya? Y acá en el osfero intermediario, la esquizogonia a nivel de las células endoteliales y la endodiogenia. ¿Listo? No hay más. Creo que eso sería todo para comentar acá. Van a pasar a ver las muestras. ¿Ya? Primero vamos a hacer lo siguiente. Van a ver